Sigue escuchando como una figura paterna comparte historias impactantes, llenas de sabiduría, emoción y giros inesperados. Siéntate y vive una venganza contada con calma, fuerza y un impacto inolvidable. Mi esposa instaló en secreto una aplicación en mi móvil a medianoche para acceder a mis datos bancarios. Usó esa información para llevarse $400.000 y se fue de viaje. Cuando volvió, se burló de mí diciendo: «Gracias a tu móvil, disfruté muchísimo gastándome tus $400.000». No pude contener la risa, porque los datos bancarios a los que había accedido en realidad eran. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, para que pueda saber hasta dónde ha llegado mi historia. Siempre pensé que conocía a Margaret. 22 años de matrimonio te enseñan los hábitos de una persona, sus ritmos, la forma en la que respira cuando duerme. Sabía que tomaba el café con 2 cucharadas de azúcar, que tarareaba viejas canciones de los Beatles mientras hacía la colada y que siempre revisaba su móvil 3 veces antes de acostarse. Lo que no sabía era que, aquella noche de martes de marzo, mientras yo fingía dormir a su lado, ella estaba instalando un software que cambiaría para siempre todo entre nosotros. La casa estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de nuestro sistema de calefacción. Nuestro dormitorio en Westfield se sentía, de algún modo, más pequeño aquella noche. Los pesados muebles de caoba proyectaban sombras alargadas bajo la tenue luz de la pantalla del móvil de Margaret. Yo estaba tumbado de lado, con los ojos apenas entreabiertos, viendo cómo sus dedos se movían por mi Samsung Galaxy con una precisión propia de alguien con práctica. Ella creía que yo estaba profundamente dormido después de mi habitual jornada de 12 horas en la oficina, pero algo me había despertado. Tal vez fue el instinto. Tal vez fue ese cambio sutil en su respiración que me decía que estaba actuando con cuidado, con intención. Sostenía mi móvil en un ángulo que impedía que la luz me diera en la cara, y sus movimientos eran lentos y metódicos. La vi navegar por pantallas que no alcanzaba a distinguir bien, escribir de vez en cuando, detenerse para leer algo. Todo el proceso quizá duró 15 minutos, pero se sintió como si hubieran pasado horas. Cuando por fin dejó mi móvil de nuevo en la mesita de noche, exactamente donde yo siempre lo dejaba, volvió a acomodarse en la cama con un suave suspiro. En cuestión de minutos, su respiración había vuelto a su ritmo normal de sueño. Yo me quedé mirando al techo el resto de la noche, con la mente acelerada. Margaret nunca había mostrado interés por la tecnología. Apenas sabía actualizar sus propias aplicaciones. Y aún así, acababa de hacer lo que parecía una instalación compleja en mi dispositivo. La mujer que decía no entender el mando de nuestra televisión inteligente acababa de demostrar unas habilidades que yo no sabía que tenía. La mañana siguiente transcurrió como cualquier otro miércoles. Margaret preparó su desayuno habitual de huevos revueltos y tostadas integrales, tarareando Yesterday mientras trabajaba. Me besó en la mejilla cuando me fui a coger el tren hacia Manhattan. Me dijo que tuviera un buen día en la oficina. Me recordó que el viernes cenábamos con su hermana. Todo normal. Todo igual que durante más de 2 décadas. Excepto que ahora yo sabía que escondía algo importante. En mi oficina con vistas a Central Park, no podía concentrarme en los informes trimestrales extendidos sobre mi escritorio. Los números se mezclaban ante mis ojos mientras repetía mentalmente la escena de la noche anterior. Cogí mi móvil decenas de veces, estudiando la pantalla de inicio, las aplicaciones, buscando cualquier cosa que pareciera distinta o fuera de lugar. Todo parecía exactamente como yo lo había dejado, y de algún modo eso lo hacía peor. Durante mi descanso para comer, fui caminando hasta una pequeña tienda de electrónica en la calle 42, a la que ya había ido una vez cuando mi portátil se estropeó. El joven técnico, que apenas parecía haber terminado la universidad, con gafas de montura gruesa y una energía nerviosa, escuchó mientras le explicaba mi situación de la forma más vaga posible. «Mi esposa puede que haya instalado algo en mi móvil mientras yo dormía», le dije, sintiéndome ridículo incluso mientras las palabras salían de mi boca. «¿Hay alguna forma de comprobarlo sin que ella lo sepa?» Él asintió con gesto de entender,
como si no fuera la primera vez que alguien le hacía esa pregunta. Pasa más de lo que imagina. Déjeme echar un vistazo. En menos de 20 minutos lo encontró. Oculto en lo más profundo del sistema de mi móvil, disfrazado como una actualización rutinaria de seguridad, había un software diseñado para monitorizarlo y registrarlo todo. Aplicaciones bancarias, entradas de contraseñas, mensajes de texto, registros de llamadas, incluso mi ubicación. La sofisticación de aquello nos sorprendió a los dos. «Esto no es cosa de aficionados», dijo el técnico, desplazándose por líneas de código. «Es software de vigilancia de nivel profesional. Quien lo instaló sabía exactamente lo que hacía. Está diseñado específicamente para capturar información financiera. Mire aquí, entra en sus aplicaciones bancarias, registra las teclas cuando introduce contraseñas, incluso hace capturas de pantalla de los saldos de sus cuentas». Sentí una presión en el pecho. Margaret no estaba simplemente husmeando en mis mensajes por curiosidad o celos. Esto era un robo calculado, con un propósito claro. La mujer con la que había compartido cama durante 22 años, que había llorado en mis brazos cuando murió su padre, que me había tomado de la mano durante el funeral de mi propia madre, estaba planeando robarme. ¿Puede eliminarlo sin dejar rastro de que ha sido descubierto?, pregunté. El técnico negó con la cabeza. Si lo elimino, el software envía una alerta a quien lo esté monitorizando. Sabrán que ha sido descubierto. Pero puedo instalar algo que le envíe información falsa mientras mantiene protegidos los datos reales. Algo así como crear un señuelo. Hágalo, dije sin dudar. El viaje de vuelta a Westfield aquella tarde se me hizo más largo de lo normal. Me senté en mi asiento habitual junto a la ventana del tren, viendo cómo los suburbios conocidos pasaban borrosos ante mí, intentando asimilar lo que había descubierto. La Margaret que yo creía conocer jamás habría sido capaz de semejante nivel de engaño. Era organizada, sí, pero no astuta. Era particular con el dinero, pero no codiciosa, o eso había creído yo. Cuando entré por la puerta de casa, ella estaba en la cocina preparando la cena. Carne asada con zanahorias y patatas, uno de mis platos favoritos. Levantó la vista con la misma sonrisa que me había dado aquella mañana. La misma sonrisa que me había dado durante 22 años. «¿Cómo te fue el día?», preguntó, removiendo la salsa con una cuchara de madera. «Bien», respondí, observando su rostro con atención. «Lo de siempre». Ella asintió, volviendo la atención a los fogones. Estaba pensando que podríamos tomarnos unas vacaciones pronto, a algún sitio cálido. Hace años que no vamos a ningún lugar bonito. El momento en que hizo aquella sugerencia me cayó como agua helada. Unas vacaciones en algún sitio caro, sin duda, financiadas con el dinero que planeaba robarme. Conseguí mantener la voz tranquila. «Suena bien. ¿Tenías algún sitio concreto en mente?» «Quizá Europa. París, Roma, Barcelona. Podríamos hacer una ruta completa». Se giró para mirarme, y por un instante creí ver algo distinto en sus ojos. No la calidez a la que estaba acostumbrado, sino algo calculador. «Podríamos permitírnoslo ahora, ¿no? Quiero decir, has estado trabajando mucho, ahorrando tanto». «Ya veremos», dije, forzando una sonrisa. Esa noche volví a permanecer despierto mientras Margaret dormía plácidamente a mi lado. La mujer con la que había construido una vida, comprado una casa, compartido sueños, estaba planeando traicionarme de forma sistemática. El software de mi móvil ya estaba funcionando, registrando cada vez que yo consultaba mi saldo bancario, guardando cada contraseña que introducía. Ella era paciente, metódica, probablemente esperando el momento adecuado para actuar. Pero lo que Margaret no sabía, lo que no podía saber, era que la cuenta bancaria que ahora vigilaba con tanto cuidado no era mi única cuenta. Ni siquiera era mi cuenta principal. La cuenta que pronto mostraría exactamente lo que ella esperaba ver, la cuenta que acabaría vaciando por $400,000, era algo totalmente distinto.
Mientras escuchaba su respiración suave a mi lado, me di cuenta de que, después de 22 años de matrimonio, por fin estaba viendo a mi esposa con claridad por primera vez, y ella no tenía ni idea de lo que realmente estaba mirando cuando observaba aquella pantalla. 3 semanas después de descubrir la aplicación, vi cómo Margaret se transformaba en alguien a quien no reconocía. El cambio no fue repentino ni dramático. Fue más bien como ver una máscara deslizarse poco a poco, dejando al descubierto algo frío debajo. Empezó a quedarse despierta hasta más tarde, diciendo que estaba leyendo, pero yo podía ver el resplandor de la pantalla de su móvil reflejado en el espejo del dormitorio. Comenzó a hacer preguntas casuales sobre mi horario de trabajo, sobre cuándo viajaría, sobre si tenía reuniones importantes próximamente. Preguntas que parecían inocentes, pero sonaban a reconocimiento del terreno. La mañana en la que hizo su jugada, Margaret estuvo inusualmente cariñosa. Preparó mi desayuno favorito, tortitas con sirope de arce auténtico, algo que no hacía desde hacía meses. Me besó durante más tiempo de lo habitual cuando me fui a trabajar. Me dijo que me quería con una intensidad que debería haber sido maravillosa, pero que en cambio me erizó la piel. Sabía que se estaba despidiendo del marido que creía estar a punto de destruir. Yo estaba en mi oficina cuando llegó la primera notificación. El software señuelo que el técnico había instalado funcionaba a la perfección, alimentando la aplicación espía de Margaret con exactamente lo que yo quería que viera, mientras protegía mis cuentas reales. Mi móvil vibró con una alerta. $400.000 habían sido transferidos desde lo que ella creía que era mi cuenta principal de ahorros a una cuenta que yo no reconocía. Luego llegó otra transferencia, cantidades más pequeñas enviadas a distintas cuentas, repartiendo el dinero en un patrón que sugería que alguien intentaba borrar sus huellas. Para mediodía, mi móvil mostraba decenas de transacciones. Margaret estaba actuando rápido, de forma eficiente, moviendo el dinero a través de múltiples cuentas antes de consolidarlo en algún lugar que yo no pudiera rastrear. La sofisticación de su operación era impresionante. No era un robo impulsivo. Era un delito financiero cuidadosamente planeado que probablemente llevaba meses preparando. A las 2:30 de la tarde, mi móvil vibró con un mensaje de texto de Margaret. Una foto de una tarjeta de embarque de primera clase a París, seguida de otra foto de champán servido en lo que parecía una sala VIP de aeropuerto muy cara. El mensaje que acompañaba las fotos era breve. Gracias a tu móvil, estoy disfrutando muchísimo gastándome tus $400.000. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, sintiendo como algo frío se me instalaba en el pecho. No era solo el robo. No era solo la traición. Era la crueldad de aquel mensaje, la satisfacción que ella claramente sentía ante lo que creía que era mi destrucción. La mujer a la que había amado durante 22 años disfrutaba con mi dolor. A lo largo del día llegaron más fotos. Margaret registrándose en un hotel de 5 estrellas en París. El menú del servicio de habitaciones con artículos rodeados en tinta roja, mostrándome exactamente cuánto estaba gastando. Un selfie de ella llevando joyas que no reconocía. Piezas caras que probablemente costaban más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente. Cada foto venía con un mensaje diseñado para retorcer el cuchillo un poco más. La suite cuesta $1.200 la noche. Vale cada centavo de tu dinero. Este collar costó $15.000. Gracias por ser un esposo tan generoso. Esta noche cenamos en un restaurante con estrella Michelin. Solo el vino cuesta más que tu abono mensual de tren. Me quedé sentado en mi oficina viendo cómo mi esposa documentaba su traición en tiempo real. Y comprendí que la Margaret que yo creía conocer nunca había existido realmente. La mujer que me enviaba esos mensajes no solo me estaba robando. Lo estaba saboreando. Quería que sufriera, que me sintiera indefenso, que entendiera que me había superado por completo. Pero las fotos revelaban algo más, algo que Margaret probablemente no se daba cuenta de que me estaba mostrando. En varias imágenes podía ver el reflejo de otra persona en ventanas, espejos, en la superficie pulida de copas de vino. Un hombre alto, de pelo oscuro, alguien a quien no reconocía. Margaret no viajaba sola.
Se había llevado a su cómplice, probablemente su amante, para la celebración. La revelación me golpeó con una fuerza inesperada. Esto no iba solo de dinero. Margaret llevaba planeando dejarme. Probablemente llevaba meses o incluso años teniendo una aventura, y había decidido financiar su nueva vida con mis ahorros. El robo era solo el último paso de una traición mucho más grande. Mientras las fotos seguían llegando, empecé a estudiarlas con una distancia emocional que me sorprendió. Margaret posando con bolsas de compras carísimas frente a boutiques cuyos nombres ni siquiera sabía pronunciar. Los dos brindando con un vino que costaba más de lo que la mayoría de la gente gastaba en comida en un mes. El rostro de su acompañante cada vez más claro en cada foto. Un hombre quizá 10 años más joven que yo, con esa sonrisa fácil que probablemente le sale de forma natural a alguien que nunca ha trabajado de verdad en su vida. «Lo estoy pasando increíble», decía un mensaje. «Es increíble lo que se puede conseguir con un poco de planificación. Siempre fuiste demasiado confiado, Henry. Demasiado centrado en el trabajo como para darte cuenta de lo que pasaba justo delante de tus narices». Los mensajes siguieron llegando durante 3 días. Margaret parecía decidida a documentar cada comida cara, cada compra de lujo, cada momento de lo que claramente veía como su victoria sobre el marido al que había engañado durante tanto tiempo. Quería que me sintiera estúpido, ingenuo, derrotado. Quería que entendiera que mientras yo trabajaba semanas de 60 horas para construir nuestro futuro, ella había estado planeando de forma sistemática cómo robármelo. El jueves por la noche me envió un vídeo. Casi no lo vi, pero algo me hizo pulsar reproducir. Margaret estaba sentada en un balcón con vistas a la Torre Eiffel, con una copa de vino en la mano, riéndose con el mismo hombre que había aparecido en las fotos anteriores. La cámara la sostenía claramente otra persona. Quizá un camarero del restaurante caro en el que estaban. «Esto es para mi marido, Henry», dijo Margaret mirando a la cámara, con un tono burlón que nunca le había escuchado. «El hombre que trabajó tan duro para hacer posible todo esto». «Henry, cariño, si estás viendo esto, quiero que sepas que cada centavo de tus $400.000 ha valido absolutamente la pena. Siempre decías que debería viajar más, ver mundo. Bueno, gracias a tu generosidad, por fin puedo hacerlo». Levantó la copa en un brindis. Por Henry, el exmarido más generoso que una mujer podría pedir. Exmarido. Ella ya había decidido que lo nuestro había terminado. Probablemente había presentado los papeles del divorcio antes incluso de salir del país. Me quedé sentado en mi casa vacía de Westphal, rodeado de 22 años de recuerdos compartidos, y comprendí que mi matrimonio se había acabado mucho antes de que yo descubriera la aplicación en mi móvil. Pero mientras veía a Margaret celebrar lo que creía que era mi destrucción, sonreí por primera vez en días. Había jugado sus cartas a la perfección, había ejecutado su plan sin fallos, y había documentado cada paso de su delito con pruebas fotográficas. Me acababa de dar todo lo que iba a necesitar para lo que venía después. Lo único que Margaret no sabía, el único detalle que la habría detenido antes de enviar siquiera una sola foto, era que los $400.000 que había robado con tanta eficiencia en realidad no eran míos. Margaret volvió de París un miércoles por la tarde, exactamente una semana después de haber vaciado lo que ella creía que eran los ahorros de toda mi vida. Conocía los detalles de su vuelo porque ella me había enviado su itinerario junto con un último mensaje burlón. «Hora de volver a casa y lidiar con el desastre que dejé atrás. Espero que hayas tenido tiempo de pensar en lo que has perdido». Fui a recogerla al aeropuerto de Newark, no por amabilidad, sino porque quería ver su cara cuando se diera cuenta de que la partida no había terminado. Salió de aduanas con un aspecto radiante, bronceada, vistiendo ropa que yo no reconocía. Ropa cara. Ropa de $400.000. Su acompañante no iba con ella, lo que me dijo que probablemente había sido lo bastante listo como para coger otro vuelo, quizá incluso regresar a cualquier agujero del que hubiera salido. «Hola, Henry», dijo al deslizarse en el asiento del copiloto de mi coche. Su voz tenía una satisfacción que me revolvió el estómago. «¿Me echaste de menos?» «Cada día», respondí,
alejándome de la acera. Durante el trayecto de 40 minutos de vuelta a Westfield, Margaret habló de su viaje con el entusiasmo casual de alguien que describe una escapada de fin de semana, y no unas vacaciones financiadas con un robo, que era lo que realmente habían sido. Mencionó restaurantes que yo no podía permitirme, hoteles que costaban por noche más que el alquiler mensual de muchas personas, experiencias de compras que probablemente habían mantenido por sí solas a varias boutiques europeas. «Me siento como una persona nueva», dijo, mirando por la ventanilla cómo pasaban los suburbios familiares. «A veces necesitas alejarte de tu antigua vida para darte cuenta de lo que de verdad quieres». «¿Y qué quieres?», pregunté, sinceramente curioso por su respuesta. Se giró para mirarme con unos ojos en los que no quedaba calidez, ni rastro de la mujer con la que me había casado hacía 22 años. «Quiero mi libertad, Henry. Quiero dejar de fingir que este matrimonio ha sido algo más que un acuerdo económico durante los últimos 5 años». La honestidad fue refrescante de una forma retorcida. Después de meses de vigilancia, software y planes secretos, por fin estaba siendo directa sobre sus intenciones. «¿Cuándo decidiste esto?» «Probablemente cuando empezaste a trabajar semanas de 70 horas y dejaste de darte cuenta de que yo existía, excepto como alguien que te preparaba la cena y te lavaba la ropa». Su voz cargaba una amargura que sugería que aquella conversación había sido ensayada, probablemente practicada con su compañero de viaje durante su celebración europea. Entramos en nuestra entrada, pasando junto al césped perfectamente cuidado al que yo había dedicado incontables fines de semana, hasta llegar a la casa que representaba 22 años de hipoteca compartida e inversión mutua. Margaret sacó su equipaje de diseñador del maletero sin esperar mi ayuda, como una mujer que ya no necesitaba asistencia del marido al que había destruido económicamente. Dentro, se movió por nuestra casa con una energía distinta, como alguien inspeccionando una propiedad que ya no pensaba compartir. Fue directa a la cocina y se sirvió una copa de vino, la misma botella cara que había estado fotografiando en su habitación de hotel en París. «Supongo que tenemos que hablar de asuntos prácticos», dijo, sentándose a la mesa de la cocina con la confianza de alguien que creía tener todas las cartas. «El divorcio, la división de bienes, ese tipo de cosas». Me senté frente a ella, asombrado por su compostura. ¿Qué bienes serían esos? Ella soltó una risa sin humor. «Bueno, obviamente habrá que vender la casa. Con tu cuenta de ahorros vacía, no puedes permitirte pagar la hipoteca tú solo. Pero no te preocupes, Henry. No soy completamente despiadada. Me aseguraré de que recibas lo suficiente de la venta para encontrar un pisito agradable en algún lugar». «Eso es muy generoso por tu parte». «Eso pensé». Dio un sorbo a su vino, estudiándome por encima del borde de la copa. «Te lo estás tomando mejor de lo que esperaba. Pensé que habría más lágrimas, más súplicas, más de esa necesidad patética que has mostrado estos últimos años cada vez que yo parecía distante». Asentí lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. «Supongo que debería darte las gracias». «¿Darme las gracias?» Por primera vez desde su regreso, Margaret pareció sinceramente sorprendida. «Por mostrarme quién eres de verdad. Por ayudarme a entender que la mujer con la que creía estar casado nunca existió realmente». Me levanté y caminé hasta la encimera de la cocina, donde había dejado una carpeta que llevaba conmigo desde hacía una semana. «Pero, sobre todo, debería darte las gracias por documentar tu robo con tanto detalle». La expresión de Margaret cambió apenas un poco, como la de alguien que ha oído un sonido inesperado y no está segura de si es importante. ¿Mi robo? Los $400,000 que Margaret transfirió desde mi cuenta mientras yo estaba en el trabajo el miércoles pasado, seguidos de 7 días de fotografías mostrando exactamente cómo los gastaste. Abrí la carpeta y extendí sobre la mesa de la cocina las copias impresas de sus fotos. «Esto será una prueba excelente en el juicio». Ella miró las fotos, luego volvió a mirarme, y su confianza empezó a resquebrajarse por los bordes. «Henry, no estás diciendo nada con sentido. Ese dinero estaba en tu cuenta de ahorros. Dinero que pertenece a los dos como matrimonio. Usar bienes matrimoniales no es robo».
Tienes toda la razón. Acepté. Usar bienes matrimoniales no es robo. Pero eso no es lo que hiciste. Saqué otro documento de la carpeta, un extracto bancario que Margaret nunca había visto antes. La cuenta a la que accediste, la que creías que era mi cuenta principal de ahorros, en realidad era una cuenta empresarial. Concretamente, una cuenta que abrí hace 6 meses, cuando sospeché que podrías estar planeando algo así. La copa de vino de Margaret se quedó detenida a medio camino de sus labios. ¿De qué estás hablando? Los $400.000 que robaste no eran mi dinero, Margaret. Era un préstamo empresarial que solicité a tu nombre, usando tu número de la Seguridad Social y los documentos de poder notarial que firmamos cuando compramos esta casa. Observé su rostro mientras las implicaciones empezaban a calar. Técnicamente, acabas de robarte $400.000 a ti misma. La copa de vino se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo de la cocina. El vino tinto se extendió por las baldosas blancas como sangre, manchando todo lo que tocaba. Eso es imposible. Accedí a tu cuenta. Usé tus contraseñas. Accediste a una cuenta a la que yo quería que accedieras. Las contraseñas fueron cambiadas hace 6 meses por otras que sabía que acabarías descubriendo. El saldo que viste fue creado específicamente para que lo robaras. Saqué el último documento, el que había estado reservando para aquel momento. Mis activos reales, las cuentas que nunca encontraste, están completamente intactos. Margaret miró los extractos bancarios que mostraban cuentas con saldos que nunca había visto, inversiones que no sabía que existían, activos que habían sido protegidos cuidadosamente mientras ella planeaba su elaborado robo. El color desapareció de su rostro al darse cuenta de que, mientras creía que me estaba destruyendo, yo había estado orquestando su destrucción. «Tú planeaste esto», susurró. «Durante 6 meses», confirmé. «Desde que noté que sacabas fotos de documentos importantes cuando pensabas que no te veía. Desde que empezaste a hacer preguntas sobre mi horario de trabajo y mis viajes. Desde que te convertiste en alguien a quien ya no reconocía». Se levantó bruscamente y su silla chirrió contra el suelo. «No puedes demostrar nada de esto. Es tu palabra contra la mía». Sonreí por primera vez en semanas. «En realidad, Margaret, puedo demostrarlo todo, porque documentaste cada centavo que gastaste, cada comida que comiste, cada hotel en el que te alojaste. Incluso me enviaste vídeos de ti misma celebrando tu victoria sobre el marido al que había superado». La revelación la golpeó como un impacto físico. Todas aquellas fotos, todos aquellos mensajes burlones, todos aquellos vídeos que me había enviado para humillarme, ahora eran pruebas de un delito que había cometido contra sí misma. Había creado el rastro documental perfecto de su propio robo. «El préstamo empresarial que solicitaste», continué, «venía con cláusulas de responsabilidad personal. Eso significa que eres legalmente responsable de cada centavo, más intereses, más penalizaciones por retirada anticipada y uso indebido de fondos. Los $400.000 que gastaste en Europa ahora son una deuda que debes al banco, junto con unos $50.000 adicionales en comisiones e intereses». Margaret se desplomó de nuevo en su silla, y su ropa de diseñador de pronto parecía un disfraz que ya no podía permitirse llevar. «Henry, por favor, podemos arreglar esto. Cometí un error, pero podemos solucionarlo juntos». «No, Margaret, no podemos». Volví a guardar los documentos en la carpeta, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. «Verás, hay una cosa más que no sabes sobre ese préstamo empresarial». Ella levantó la vista hacia mí con unos ojos que habían perdido toda la confianza de antes. «Nunca firmé el papeleo final. Técnicamente, el préstamo nunca fue aprobado, lo que significa que los $400.000 que robaste no eran solo dinero prestado. Era dinero que nunca fue desembolsado legalmente en primer lugar». El rostro de Margaret se quedó completamente blanco al entender lo que eso significaba. No solo había robado dinero prestado. De alguna manera, había conseguido robar dinero que no existía,
creando una pesadilla financiera y legal que la perseguiría durante años. «Bienvenida a casa», dije en voz baja, y salí de la cocina, dejándola sola con la mancha de vino y los restos del plan que supuestamente iba a destruirme. La primera llamada llegó a las 6:15 de la mañana siguiente, mientras Margaret aún dormía después de lo que supuse que había sido una noche en vela contemplando su situación. Oí sonar su móvil desde la habitación de invitados, donde se había instalado después de nuestra conversación en la cocina, seguido de su voz, al principio adormilada, pero rápidamente aguda por el pánico. «¿Qué quiere decir con congeladas? ¿Todas?» Yo estaba preparando café en la cocina, la misma cocina donde las manchas de vino aún marcaban las baldosas blancas a pesar de sus intentos de limpieza durante la noche. A través de las paredes delgadas de nuestra casa de Westfield, pude oír fragmentos de su conversación con lo que parecía ser su banco. «Pero tengo pagos automáticos programados, las tarjetas de crédito, el préstamo del coche, él». Su voz se apagó, y supe que empezaba a comprender el alcance de su problema. A las 7:30, salió de la habitación de invitados con el aspecto de alguien que había envejecido 5 años en una sola noche. Su caro bronceado europeo parecía haberse desvanecido, reemplazado por una palidez grisácea que ningún cosmético de diseñador podía ocultar. Me encontró leyendo el periódico en la mesa de la cocina, bebiendo café de la misma taza que había usado cada mañana durante la última década. «Han congelado mis cuentas», dijo sin rodeos. Levanté la vista de la sección de negocios, donde me había llamado la atención un artículo sobre fraude corporativo. «Todas. Todas y cada una. Corriente, ahorros, tarjetas de crédito, incluso la cuenta conjunta». Se sentó frente a mí, con las manos temblándole ligeramente mientras se servía café de la cafetera que yo había dejado sobre la encimera. El representante del banco dijo que hay una investigación por actividad financiera sospechosa. «Han sido rápidos», observé. Los ojos de Margaret se entornaron. «Lo reportaste tú, ¿verdad?» «No hizo falta. Los bancos tienen sistemas automáticos que detectan patrones de transacciones inusuales. Cuando alguien mueve de repente $400.000 a través de varias cuentas en un solo día, especialmente cuando esas transacciones proceden de una cuenta de préstamo con irregularidades, el sistema se da cuenta». Doblé el periódico y lo dejé a un lado. La investigación habría empezado automáticamente. Ella miró fijamente su taza de café, como si pudiera contener respuestas a problemas que apenas empezaba a comprender. «¿Cuánto suele durar una investigación así?» «Meses, normalmente. A veces años si es complicada». Me levanté para rellenar mi taza. Claro que, en casos donde hay documentación clara del delito, las cosas avanzan mucho más rápido. ¿Documentación? Casi sentí pena por ella. Casi. «Margaret, me enviaste fotografías y vídeos de ti misma gastando el dinero. Creaste un registro día a día de cada transacción, cada compra, cada comida. Incluso incluías marcas de tiempo y datos de ubicación». La taza de café tembló en sus manos. Eran mensajes privados entre marido y mujer. En realidad, eran pruebas de un delito. Y como me los enviaste voluntariamente, no existe expectativa legal de privacidad. Volví a sentarme, estudiando su rostro mientras todo el peso de su situación comenzaba a caer sobre ella. A la fiscalía le encantarán esas fotos. Los jurados reaccionan con mucha fuerza ante acusados que documentan sus propios delitos. El móvil de Margaret volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía, pero la conversación que siguió fue claramente con otra entidad financiera. Luego otra llamada y otra más. Para las 9 había atendido 6 llamadas de bancos, compañías de tarjetas de crédito y lo que parecía ser un bufete de abogados. «Quieren que vaya a declarar», dijo después de colgar la última llamada. «¿Quiénes?» «Todos, al parecer. El Departamento Antifraude del banco, la Unidad de Delitos Financieros del FBI, la oficina del fiscal del distrito». Me miró con algo parecido a la desesperación. «Henry, necesito un abogado». «Sí, lo necesitas.
Uno muy bueno, imagino. Volvió a coger el móvil, probablemente para empezar a buscar representación legal, y entonces se detuvo. ¿Cómo se supone que voy a pagar un abogado si todas mis cuentas están congeladas? Era una pregunta que yo esperaba. Va a ser complicado. Durante las siguientes 3 horas, vi cómo el mundo de Margaret se derrumbaba de forma sistemática. Cada llamada traía nuevos problemas, nuevas complicaciones que no había previsto cuando planeaba su elaborado robo. El bufete que gestionaba nuestra hipoteca llamó para informarle de que el pago automático de nuestra casa había sido rechazado. El concesionario donde tenía alquilado su Mercedes le dejó un mensaje de voz sobre el pago atrasado. Incluso el club de campo al que pertenecíamos llamó para hablar de sus cuotas vencidas. Pero la llamada más devastadora llegó justo después del mediodía, desde un número con prefijo europeo. James, respondió Margaret, y supe al instante que estaba hablando con su compañero de viaje. No podía oír la otra parte de la conversación, pero por las respuestas de Margaret quedaba claro que su cómplice se estaba alejando de la situación lo más rápido posible. «Pero dijiste que me amabas», dijo, con la voz quebrándose por primera vez desde su regreso. Una larga pausa. «¿Qué quieres decir con que nunca prometiste nada?» Otra pausa, más larga esta vez. «James, por favor, no cuelgues, James». Se quedó mirando el móvil durante varios minutos después de que la llamada terminara, como si pudiera obligarlo a sonar de nuevo. Cuando quedó claro que James no tenía ninguna intención de volver a llamar, dejó el teléfono y me miró con unos ojos que habían perdido toda la rebeldía anterior. «Se ha ido», dijo simplemente. Supongo que James era el hombre de las fotografías. Asintió, incapaz de sostenerme la mirada. «Nos conocimos hace 8 meses. Dijo que era consultor, que viajaba por trabajo. Dijo que llevaba toda la vida buscando a alguien como yo. Alguien casada con un hombre con $400.000 en ahorros». Margaret se estremeció. «Al principio no fue así. No sabía nada de tu dinero hasta que se lo conté». «¿Cuándo se lo contaste?» «Después de encontrar la información de la cuenta en tu móvil». Estaba emocionada. Pensé que podríamos empezar una vida real juntos en otro lugar. Él sugirió que tomáramos parte del dinero para probar, para ver cómo se sentía ser libres. Me recosté en la silla, asombrado por lo completamente manipulada que había sido. «Margaret, un hombre al que conociste hace 8 meses te convenció de robar $400.000 a tu marido de 22 años, y ahora te sorprende que haya desaparecido en cuanto aparecieron las consecuencias legales». Entonces empezó a llorar, no esas lágrimas dramáticas que probablemente habría ensayado para causar efecto, sino los sollozos feos y desesperados de alguien que por fin entiende la magnitud de sus errores. «¿Qué voy a hacer?» Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta principal. A través de la ventana del salón, pude ver a 2 personas con trajes oscuros de pie en el porche. Tenían ese porte inconfundible de los agentes de la ley. «Creo que están a punto de responderte a esa pregunta», dije, levantándome para abrir la puerta. Los agentes del FBI fueron educados, pero directos. Tenían una orden de arresto contra Margaret por cargos de fraude electrónico, blanqueo de capitales y robo de fondos superiores a $100.000. También tenían una orden de registro para nuestra casa, buscando específicamente ordenadores, teléfonos y documentos financieros relacionados con el caso. Mientras le leían sus derechos a Margaret, ella me miró con una mezcla de pánico y algo que quizá era arrepentimiento. «Henry, por favor, no dejes que hagan esto». Pero no había nada que yo pudiera hacer, aunque hubiera querido. Margaret había creado aquella situación a través de meses de planificación cuidadosa y decisiones deliberadas. Las consecuencias a las que ahora se enfrentaba eran el resultado directo de sus propios actos, documentados con todo detalle en las fotos y vídeos que me había enviado. Mientras los agentes la escoltaban hasta su coche, Margaret se giró una última vez hacia la casa. «Esto no ha terminado», gritó. Me quedé en la entrada, viendo cómo el coche desaparecía por nuestra tranquila calle suburbana. En cierto modo, tenía razón. Esto no había terminado.
Los procesos legales durarían meses, quizá años. Habría juicios, apelaciones, declaraciones y incontables horas de testimonios. El abogado de Margaret, cuando por fin encontrara uno dispuesto a trabajar con sus recursos limitados, probablemente intentaría argumentar que yo la había inducido a cometer el delito, que la cuenta fantasma era prueba de mi propia intención criminal. Pero yo llevaba 6 meses preparándome para esa posibilidad. Cada paso que había dado había sido cuidadosamente planificado con asesoramiento legal. Cada documento había sido revisado. Cada acción había sido diseñada para resistir cualquier escrutinio. Margaret había jugado su partida a la perfección, pero había estado jugando con unas reglas que yo había escrito específicamente para ella. Al volver a entrar en casa, noté lo silenciosa que parecía sin su presencia. 22 años de vida compartida, y habían bastado menos de 24 horas para que nuestra casa se sintiera solo mía. Las manchas de vino en el suelo de la cocina llamaron mi atención, y me di cuenta de que probablemente debía limpiarlas bien. Pero primero tenía que hacer una llamada. Mi abogado había estado esperando este desenlace, y había documentos que presentar, procedimientos que seguir. El arresto de Margaret era solo el comienzo de un proceso que pondría fin oficialmente a nuestro matrimonio y protegería legalmente los bienes que ella había intentado robar. Afuera, la tarde de otoño era fresca y clara, el tipo de clima que Margaret siempre había amado, pero no iba a disfrutar de muchas tardes más como aquella. No durante mucho tiempo. El juicio tuvo lugar 9 meses después, en un tribunal federal de Newark que olía a madera vieja y sueños rotos. Yo estaba sentado entre el público, viendo a Margaret en la mesa de los acusados, con un traje de defensora pública que colgaba suelto sobre su cuerpo disminuido. La mujer que una vez había gastado $15,000 en un collar durante una sola tarde en París, ahora llevaba ropa proporcionada por el sistema judicial. Su abogada, una joven recién salida de la Facultad de Derecho, con la expresión abrumada de alguien que llevaba su primer caso federal, había probado varias estrategias durante las actuaciones previas al juicio. Alegó inducción al delito, afirmando que yo había creado deliberadamente la cuenta fantasma para engañar a Margaret y hacer que cometiera un crimen. Sugirió coacción, insinuando que nuestro matrimonio había estado tan deteriorado que Margaret sintió que no tenía otra opción que robarme. Incluso intentó presentar el robo como una disputa doméstica, en lugar de un delito federal. Nada funcionó. El caso de la fiscalía era devastadoramente simple. Mostraron las propias fotografías de Margaret en grandes pantallas por toda la sala, enseñándola celebrando en restaurantes europeos caros mientras describía exactamente cuánto dinero robado estaba gastando. Reprodujeron el vídeo que había grabado en el balcón con vistas a la Torre Eiffel, su voz resonando por la sala mientras agradecía a su generoso exmarido haber financiado su libertad. «Señoras y señores del jurado», dijo el fiscal durante su alegato inicial, «este no es un caso sobre un matrimonio roto ni sobre un momento de mal juicio. Este es un caso sobre una acusada que pasó meses planeando y ejecutando el robo de $400,000, que documentó su delito con fotografías y vídeos, y que disfrutó tanto del supuesto sufrimiento de su víctima que le enviaba actualizaciones diarias sobre cómo estaba gastando su dinero». La madre de Margaret asistió a los 3 primeros días del juicio, sentada 2 filas detrás de mí, con la postura rígida de alguien que intenta conservar la dignidad en una situación imposible. Pero al 4.º día, su asiento estaba vacío. La hermana de Margaret, que siempre había sido su confidente más cercana, dejó de devolverle las llamadas después del arresto. Incluso los pocos amigos que al principio le habían ofrecido apoyo fueron desapareciendo poco a poco a medida que los detalles del caso se hacían públicos. El testimonio más dañino llegó de James Crawford, el compañero de viaje de Margaret, a quien se le había concedido inmunidad a cambio de su cooperación. Bajo juramento, describió cómo Margaret lo había reclutado para su plan, cómo le había enseñado capturas de pantalla de lo que ella creía que era el saldo de mi cuenta bancaria, y cómo le había prometido un porcentaje del dinero robado si la ayudaba a desaparecer después. Me dijo que su marido era un idiota que merecía perderlo todo, testificó James, con su voz cruzando la sala en silencio. Dijo que estaba tan centrado en el trabajo que jamás se daría cuenta de lo que estaba pasando hasta que fuera demasiado tarde.
Cuando la abogada de Margaret le preguntó a James por su relación con su clienta, su respuesta fue brutalmente honesta. Le dije lo que quería oír. Era una mujer de mediana edad con acceso a una gran cantidad de dinero y un marido al que quería dejar. Parecía un acuerdo beneficioso para ambos. ¿La amaba? James miró directamente a Margaret por primera vez durante su testimonio. No vi una oportunidad y la aproveché, igual que ella. El rostro de Margaret se descompuso al escuchar las palabras que destruyeron su última ilusión. El hombre por el que había tirado 22 años de matrimonio, el hombre con el que había cometido un delito federal para poder estar, nunca la había visto como nada más que una fuente conveniente de financiación para su estilo de vida. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Cuando regresaron con su veredicto, Margaret se puso de pie entre su abogada y el alguacil, con las manos juntas frente a ella como alguien rezando por un milagro que no iba a llegar. El portavoz del jurado, un hombre de mediana edad que me recordaba a mi propio padre, leyó el veredicto con una voz clara y firme que cargaba el peso de la certeza absoluta. Culpable de todos los cargos. Las rodillas de Margaret cedieron ligeramente, y su abogada extendió la mano para sostenerla. La jueza programó la sentencia para 6 semanas después, pero todos en la sala sabían que Margaret se enfrentaba a una pena importante de prisión, ya que el fraude electrónico federal podía conllevar una condena de 20 años, y la cantidad implicada significaba que probablemente recibiría algo cercano al máximo. Mientras el alguacil se la llevaba, Margaret se giró para mirarme una última vez. Ya no había ira en su expresión, ni desafío, ni cálculo, solo un vacío hueco que aparece cuando por fin entiendes todas las consecuencias de tus decisiones. Fuera del tribunal, la abogada de Margaret se acercó a mí. Era joven, probablemente no mucho mayor de 30 años, con ese idealismo sincero que los defensores públicos pierden a golpes durante sus primeros años de práctica. Señor Holloway, dijo, mi clienta quiere hablar con usted sobre un posible acuerdo para la fase de sentencia. ¿Qué tipo de acuerdo? Está dispuesta a ofrecer restitución total de los fondos robados a cambio de una recomendación de condena reducida. Casi me reí. Abogada, su clienta gastó $400.000 en Europa y tiene todos sus activos congelados. ¿Qué piensa usar exactamente para la restitución? La confianza de la joven abogada titubeó. Esperaba que quizá usted estuviera dispuesto a ayudarla, dada la larga duración de su matrimonio. ¿Ayudarla a devolver el dinero que me robó? El dinero nunca fue realmente suyo, dijo, aferrándose a cualquier punto legal. La cuenta a la que accedió fue financiada por un préstamo empresarial que nunca se ejecutó correctamente. Correcto, acepté. Lo que significa que su clienta consiguió robar dinero que no existía, creando una deuda que ahora debe al banco independientemente de mi participación. Incluso si quisiera ayudarla, que no quiero, pagar su restitución no reduciría sus obligaciones legales. Los hombros de la abogada se hundieron al darse cuenta de que la situación de Margaret era incluso peor de lo que había entendido al principio. Margaret no solo se enfrentaba a una condena en prisión federal, sino que saldría de esa prisión cargando una deuda que la perseguiría durante el resto de su vida. 6 semanas después, regresé al mismo tribunal para la sentencia de Margaret. Esta vez, yo era el único rostro familiar entre el público. Incluso la madre de Margaret, que había mantenido un contacto mínimo durante el juicio, no estaba por ninguna parte. Margaret había perdido mucho peso durante su estancia en detención federal. Su aspecto, antes cuidadosamente cuidado, había sido reemplazado por la apariencia genérica de alguien cuya vida ahora estaba controlada por completo por horarios institucionales. Cuando se puso de pie para escuchar su sentencia, parecía más pequeña de algún modo, disminuida de una forma que iba más allá de lo físico. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, con el pelo plateado y ninguna paciencia para los criminales federales, revisó el expediente antes de hablar. Señora Holloway, ha sido condenada por delitos que muestran un nivel impactante de premeditación y crueldad. Usted no simplemente robó dinero a su marido. Planeó este robo durante meses, lo ejecutó con sofisticación y luego disfrutó documentando el supuesto sufrimiento de su víctima.
Margaret permaneció en silencio mientras la jueza continuaba. Las fotografías y vídeos que envió a su marido muestran a alguien que no actuaba por desesperación ni por un momento de mal juicio, sino a alguien que saboreaba la destrucción que creía estar causando. Este tribunal rara vez ha visto una prueba tan clara de la satisfacción de una acusada ante el dolor de su víctima. La condena fue de 15 años en prisión federal, con posibilidad de libertad condicional después de 10 años, condicionada a la restitución completa de los fondos robados, más intereses y penalizaciones. Teniendo en cuenta que Margaret saldría de prisión sin activos y con una deuda de más de $600.000, la libertad condicional parecía improbable. Mientras el alguacil se la llevaba por última vez, Margaret no miró atrás. Tal vez por fin había aprendido que mirar atrás solo le mostraba los restos de decisiones que jamás podría deshacer. Salí del tribunal hacia una luminosa tarde de primavera, sintiendo algo que no había experimentado en más de un año. Libertad completa. Los procedimientos legales habían terminado. El divorcio se había finalizado meses antes, y Margaret ya no era mi problema que resolver ni mi carga que llevar. Mi móvil vibró con un mensaje de mi abogado. Ha terminado. Enhorabuena por tu nueva vida. Miré esas palabras durante un largo momento, luego borré el mensaje y caminé hacia mi coche. Margaret había pasado meses planeando lo que creía que sería mi destrucción. Pero al final, simplemente había despejado el camino para que yo descubriera quién era realmente cuando no estaba intentando salvar a alguien que no quería ser salvada. El viaje de vuelta a Westphal tomaría aproximadamente 1 hora a través de suburbios que ahora se veían distintos, porque los miraba como un hombre soltero y no como la mitad de un matrimonio fracasado. Tenía decisiones que tomar sobre la casa, sobre mi trabajo, sobre el tipo de futuro que quería construir con los bienes que Margaret no había logrado robar. Pero esas decisiones podían esperar. Por ahora, bastaba con conducir bajo la luz de la tarde, sabiendo que la mujer que había intentado destruirme por fin estaba enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones y que yo por fin era libre para tomar las mías. 2 años después de la sentencia de Margaret, estaba de pie en la cocina de mi nuevo apartamento en Manhattan, preparando café en una máquina que costaba más que toda la cuenta mensual de comisaría de prisión de Margaret. La ironía no se me escapaba. Mientras ella aprendía a apreciar el café instantáneo de una máquina expendedora, yo por fin estaba viviendo la vida que había estado construyendo durante 22 años, pero que nunca me había permitido disfrutar. El apartamento daba a Central Park desde la planta 32, con ventanales de suelo a techo que llenaban cada habitación de luz natural. Margaret siempre había preferido cortinas pesadas e iluminación tenue, alegando que los espacios luminosos le daban dolor de cabeza. Ahora entendía que simplemente prefería las sombras, donde sus engaños podían florecer sin ser detectados. Vendí la casa de Westphal 6 meses después de su condena, no porque necesitara el dinero, sino porque no soportaba vivir en un lugar donde cada habitación contenía recuerdos de un matrimonio que había sido una mentira. Los nuevos propietarios eran una pareja joven con gemelos, y estaban encantados con la espaciosa cocina donde Margaret había planeado una vez mi destrucción financiera. Mi vida laboral también experimentó su propia transformación. Sin esa corriente constante de engaño doméstico de fondo, descubrí que podía concentrarme de formas que no había logrado en años. La empresa me ascendió a socio senior 8 meses después del arresto de Margaret, reconociendo un rendimiento laboral que, al parecer, había estado limitado por un estrés que yo ni siquiera sabía que cargaba. «Pareces más ligero de algún modo», observó mi colega David durante una comida en la que hablamos de mi nuevo puesto ampliado. «Más centrado». «El divorcio hace eso», respondí, sin molestarme en explicar que mi matrimonio no había terminado con discusiones ni sesiones de terapia, sino con agentes federales y condenas por delitos graves. Los aspectos financieros de mi nueva vida eran igual de liberadores. Sin los gustos caros de Margaret y sus planes secretos, mis ingresos reales me permitían lujos que había olvidado que disfrutaba. Compré abonos de temporada para la Ópera Metropolitana, algo que Margaret siempre había desestimado como pretencioso. Contraté a un entrenador personal y redescubrí la forma física que había descuidado durante años de trabajo excesivo para financiar un estilo de vida que nunca fue realmente mío. Lo más sorprendente fue que volví a socializar.
Margaret nos había ido aislando poco a poco de amigos y familiares a lo largo de los años, siempre encontrando razones por las que las cenas eran inconvenientes o por las que las vacaciones en pareja eran demasiado caras. Ahora entendía que había estado protegiendo su doble vida, reduciendo al mínimo nuestro contacto con personas que podrían haber notado inconsistencias en sus historias. Me uní a un club de senderismo que se reunía cada sábado por la mañana en el Valle del Hudson. El grupo estaba formado en su mayoría por profesionales de 40 y 50 años que compartían mi aprecio por el ejercicio al aire libre y las conversaciones inteligentes, sin la ansiedad por aparentar que caracterizaba la mayoría de las preferencias sociales de Margaret. Fue durante una de esas caminatas de sábado cuando conocí a Sarah, una arquitecta divorciada con 2 hijos adolescentes y una risa que me recordó cómo sonaba la alegría auténtica. Había estado casada con un hombre que resultó haber llevado múltiples vidas secretas, incluidas varias aventuras simultáneas y una adicción al juego que había consumido los fondos universitarios de sus hijos. La traición ni siquiera fue lo peor, me dijo durante una parada de descanso con vistas al río Hudson. Lo peor fue darme cuenta de que llevaba años justificando comportamientos que sabía que estaban mal, solo porque quería creer que podía salvar a alguien que no quería ser salvado. Sus palabras resonaron con una precisión que me sorprendió. Yo había pasado años rebajando mis propias expectativas, aceptando la distancia y las críticas de Margaret como algo normal, en lugar de reconocer que vivía con alguien que, en el fondo, no me respetaba. Sarah y yo empezamos a tomar café después de nuestras caminatas de fin de semana, luego alguna cena ocasional entre semana. Nuestra relación se desarrolló con la prudencia deliberada de 2 personas que habían aprendido a reconocer señales de alerta y a confiar en sus instintos. Ninguno de los dos tenía prisa por lanzarse a un compromiso, pero ambos apreciábamos el lujo de una comunicación honesta después de años navegando campos de minas conversacionales. «¿Qué le pasó a tu exesposa?», preguntó Sarah una noche mientras compartíamos un postre en un pequeño restaurante cerca de su oficina. Llevaba semanas esperando esa pregunta y había decidido responder con honestidad. Está cumpliendo 15 años en una prisión federal por robar $400,000 de una cuenta bancaria que creía que me pertenecía. La cuchara de Sarah se detuvo a medio camino de su boca. ¿Qué creía que te pertenecía? Es una historia larga. Tengo tiempo. Así que se lo conté todo. El software de vigilancia, los meses de planificación, las vacaciones europeas financiadas con dinero robado, las fotografías que Margaret me había enviado para documentar mi supuesta destrucción. Le expliqué lo de la cuenta fantasma, el préstamo empresarial que nunca se ejecutó correctamente y la trampa legal en la que Margaret había caído con una documentación tan precisa de sus propios delitos. Cuando terminé, Sarah permaneció en silencio durante varios minutos. Luego empezó a reírse, no con satisfacción maliciosa, sino con el asombro de alguien que reconoce una justicia perfecta cuando la escucha. Documentó su propio crimen porque quería que sufrieras. Cada compra, cada comida, cada momento de lo que creía que era su victoria sobre mí. Sarah negó con la cabeza, maravillada. Es como si hubiera escrito su propia confesión y se la hubiera enviado por correo al fiscal. Básicamente, sí. ¿Alguna vez sabes de ella? Escribe de vez en cuando. Cartas pidiendo dinero para artículos de la comisaría, ayuda con apelaciones legales, asistencia para contactar con abogados que quizá trabajen gratis. Había llevado conmigo una de las cartas de Margaret. No estaba seguro de por qué, pero sentía que Sarah debía entender el cuadro completo. ¿Quieres ver la más reciente? Sarah asintió y le entregué el sobre que había recibido la semana anterior. La letra de Margaret había cambiado durante su encarcelamiento, volviéndose más pequeña y apretada, como si intentara ahorrar espacio en el papel limitado disponible para los reclusos federales. «Querido Henry», leyó Sarah en voz alta. «Sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito que entiendas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Estaba confundida y asustada, y tomé decisiones terribles que nos hicieron daño a los dos. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice. Y ahora me doy cuenta de que tiré por la borda lo mejor de mi vida por una fantasía que nunca fue real.
Si pudieras encontrar en tu corazón la forma de ayudarme con un abogado para mi apelación, te estaría eternamente agradecida. Todavía te amo, y espero que algún día puedas perdonarme. Con amor, Margaret. Sara dobló la carta y me la devolvió. ¿Vas a ayudarla? No. ¿Por qué no? Consideré la pregunta con cuidado, porque era una que me había hecho muchas veces durante los últimos 2 años. Porque ayudarla requeriría que fingiera que lo que hizo fue impulsivo en lugar de calculado, desesperado en lugar de codicioso. Margaret no cometió un error, Sara. Tomó cientos de decisiones deliberadas durante muchos meses y disfrutó cada momento de lo que creía que era mi destrucción. Sara asintió lentamente. Y porque ayudarla significaría volver a ser la persona que permite las malas decisiones de otra, en lugar de protegerse a sí misma. Exacto. Terminamos la cena y caminamos por las calles de la ciudad mientras el otoño caía sobre Manhattan con esa claridad fresca que hace que todo parezca posible. Sara enlazó su brazo con el mío, un gesto de compañía más que de posesión. Y me di cuenta de lo diferente que se sentía estar con alguien que quería mi compañía y no mis recursos. ¿Crees que algún día entenderá lo que realmente perdió? Preguntó Sara cuando llegamos a la esquina donde nos separaríamos hacia nuestros respectivos apartamentos. No creo que Margaret sea capaz de entender lo que perdió, porque nunca lo valoró en primer lugar. Me detuve, considerando mis propias palabras. Pero yo sí entiendo lo que gané cuando intentó destruirme. ¿Qué ganaste? La certeza de que soy lo bastante fuerte para protegerme de personas que no tienen mis mejores intereses en mente, incluso cuando esas personas han compartido mi cama durante 22 años. Sara me dio un beso de buenas noches, un beso suave que llevaba afecto, pero no manipulación, ningún cálculo sobre a dónde podría llevar o cuánto podría costarme. Mientras caminaba las últimas manzanas hasta mi apartamento, pensé en Margaret sentada en su celda de prisión federal, probablemente escribiendo otra carta pidiendo ayuda al marido al que había intentado destruir económicamente. Sería elegible para libertad condicional dentro de 8 años más, pero solo si podía proporcionar la restitución completa del dinero que había robado. Teniendo en cuenta que saldría de prisión sin activos, sin habilidades comercializables y con antecedentes federales por delito grave, la probabilidad de que reuniera $600,000 parecía remota. Llegué a mi edificio y subí en el ascensor hasta la planta 32, donde mi apartamento esperaba con su pared de ventanas dando a la ciudad que se había convertido en mi nuevo hogar. Mañana era sábado, lo que significaba otra caminata con el grupo, otra oportunidad de pasar tiempo con personas que elegían estar en mi vida, en lugar de personas atrapadas allí por las circunstancias o la obligación. Margaret había pasado meses planeando lo que creía que sería mi destrucción. Pero al final, simplemente me liberó de una vida que me estaba asfixiando lentamente. Su traición había sido el catalizador que me obligó a examinar lo que realmente quería de los años que me quedaban. Y lo que descubrí fue que quería honestidad, autenticidad y la compañía de personas que me valoraran por quien era, y no por lo que podía proporcionar. Mientras preparaba mi café de la noche y me acomodaba en el sillón de lectura junto a la ventana, reflexioné sobre la extraña justicia de mi situación. Margaret cumplía 15 años por robar dinero que nunca me había pertenecido, mientras yo por fin vivía una vida que era completamente mía. Ella lo había apostado todo a un plan para quedarse con lo que creía que era mío. Y al perder esa apuesta, me había dado el mayor regalo imaginable, libertad completa de su presencia en mi vida. La ciudad brillaba bajo mis ventanas, llena de posibilidades que por fin era libre de explorar, y en algún lugar de una prisión federal, Margaret probablemente seguía intentando entender cómo su plan perfecto había salido tan mal. Algunas lecciones, me di cuenta, solo pueden aprenderse por las malas, y algunas personas nunca las aprenden.